Hola a todos, estamos acá en otra clase de nuestro curso de Mecánica 2. En esta ocasión quiero que aterricemos a un ejemplo específico sobre la fuerza de Coriolis. Recuerden que en la clase anterior nosotros especializamos, por decirlo así, la ecuación de movimiento a eh, el caso del sistema de coordenadas de nuestro planeta, ¿no? Que en cuyo caso tenemos una velocidad angular que es constante. Y entonces acá lo que queremos hacer es aislar la fuerza de Coriolis para estudiar su efecto. Recordemos que básicamente nosotros teníamos pues toda una serie de fuerzas que pueden actuar sobre el objeto. Adicionalmente estaba el peso, la aceleración centrífuga y la parte de Coriolis. Entonces, la ecuación de movimiento de la que hablamos es esta que tenemos acá, en donde pues tenemos masa por la aceleración en el sistema estrellado igual a todos estos términos. F, recordemos, es cualquier otra fuerza que no sea el peso, porque el peso está incluido acá, ¿verdad? En este término G sub E, que es como que la gravedad efectiva, y ahí está metida también la fuerza centrífuga. Y el término de Coriolis es este último que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es imaginar que podemos eliminar la F y la gravedad efectiva. Y solo nos queda el término de Coriolis. Entonces, esto en realidad no es tan imaginario, ¿verdad? Es decir, una situación así la podemos tener precisamente en un caso como se muestra en esta figura. Esta figura, esta sí no es del libro de Simon, sino que la saqué de otro libro en donde eh, pues es el libro que yo uso para el curso de física atmosférica, en donde esta ecuación es muy útil. Y entonces acá básicamente lo que nosotros tenemos es visto de perfil una superficie que tiene forma parabólica. Entonces hagan de cuenta que esto es un disco y sobre este disco que tiene esta curvatura parabólica, nosotros podemos poner a rodar ya sea una esfera o un pequeño disco sin fricción. Y para fines prácticos, ¿verdad? Esta curvatura es bastante eh, poco pronunciada, ¿no? De tal manera que podemos ignorar cualquier desplazamiento en la dirección vertical Z y únicamente el objeto se mueve en el plano XY de esta superficie levemente curvada. Ahora, el hecho de que esté curvada nos ayuda a eliminar precisamente la fuerza centrífuga, dado que con un poco de curvatura, entonces el peso pues también tiene una componente hacia adentro que calcula precisamente el término de velocidad angular al cuadrado por el radio, que es la aceleración o la aceleración centrífuga. En este libro a la velocidad angular le llaman omega mayúscula, ¿no? Por eso es que se ve de esta manera. Entonces, esto únicamente de nuevo es para justificar que en este caso, pues no hay ninguna fuerza F, el peso se equilibra perfectamente con la fuerza normal a la superficie y la aceleración centrífuga se equilibra debido a esta curvatura que hay en la superficie, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que esto es un disco, pero en lugar de ser un disco plano, tiene una leve curvatura y tenemos un objeto que entonces puede rodar o que pueda deslizarse libremente por esa superficie. Y este disco pues está rotando. Entonces de esa manera vamos a entender cómo vamos a describir el movimiento desde un sistema de coordenadas que gira con una cierta velocidad angular. Entonces acá, ¿no? Es cierto, partimos de la ecuación que describe el movimiento en la Tierra, pero la hemos simplificado tanto que ya cuando tenemos esto, pues esto no aplica directamente para un objeto que se mueva sobre la superficie del planeta, sino que tenemos este sistema que está acá. Este básicamente es un disco
que gira con una velocidad angular, siempre una velocidad angular dirigida en el eje Z, y que tiene una curvatura parabólica para cancelar de nuevo el peso y la fuerza centrífuga. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros podemos describir el movimiento de este objeto visto desde el marco de referencia estrellado que rota con el disco en forma parabólica que tenemos acá. Entonces, pues básicamente el problema acá consiste en resolver esta ecuación que tenemos aquí abajo. Entonces, de nuevo, es bastante simple, pero nos revela el efecto aislado de la fuerza de Coriolis. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es resolver esta ecuación y ver qué tipo de movimiento representa la fuerza o induce la fuerza de Coriolis. Entonces, primero, pues necesitamos escribir esta ecuación en componentes. Entonces, recordemos que la velocidad angular tiene una única componente en la dirección z, ¿no? Entonces, escribimos el vector de velocidad angular de esta forma. Y para simplificar la ecuación, vamos a llamarle b únicamente a la derivada de la posición respecto de r. Entonces, esta posición, como decíamos, vamos a asumir que la curvatura es lo suficientemente leve para no considerar movimiento en la dirección vertical z y solo describir el movimiento en el plano de esta superficie que vamos a suponer que es suficiente con las coordenadas x y y. Y entonces el vector velocidad denotado de esta manera va a tener únicamente componente en X y componente en Y no hay componente en Z. De esta manera, la ecuación que tenemos acá se puede simplificar un poco, ¿verdad? Entonces, esta derivada que está acá se convierte simplemente en velocidad y la segunda derivada de la posición se convierte en la derivada de la velocidad. Entonces, introducir esta velocidad acá también hace que nuestra ecuación de segundo orden se convierta en realidad en una ecuación de primer orden. Y esto pues es siempre más fácil poderlo resolver. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es escribir esta ecuación en componentes. Entonces la ecuación que teníamos es esta. Entonces lo primero que hacemos es expander el producto cruz. Entonces el producto cruz, ya con los vectores escritos en componentes, ¿verdad? Pues esto lo expandemos en forma de determinante, ¿verdad? Ya sabemos muy bien cómo. Ponemos los vectores unitarios, las componentes de omega, las componentes de la velocidad y realizamos el producto, ¿no? Entonces nos queda de esta manera acá. Y una vez que tenemos este producto cruz, ¿verdad? Pues lo regresamos acá a nuestra ecuación diferencial. Entonces, cuando escribimos la velocidad acá también en componentes, pues nos queda el operador derivada aplicado al vector velocidad igual a este producto cruz que teníamos acá, en donde también ya incluimos el factor de -2 que aparece en la ecuación. Esta ecuación que está acá, ¿verdad? Podemos introducir el operador de derivada a cada una de las componentes de la velocidad para que nos quede, ¿no? De esta manera. Y entonces acá lo único que nos queda pues es igualar las componentes de ambos lados de la ecuación. Entonces esto nos da dos ecuaciones. Para la componente en x, ¿no? Nos queda la derivada de b sub x, ¿no? Igual a 2 omega por b sub y. Y para la componente y nos queda la derivada de b sub y igual a, pues la componente y que queda acá, -2 omega por b sub x. Entonces, esto que está acá es un sistema de ecuaciones diferenciales, un sistema de primer orden, es un sistema acoplado. Lo que eso quiere decir es que no podemos resolver cada ecuación de manera independiente, dado que la derivada de la componente en x depende de la velocidad en y. Y la derivada de la velocidad en y en esta ecuación depende de la velocidad en x. Entonces a eso nos referimos con que los sistemas están acoplados. Entonces hay maneras, ¿verdad? Formales de resolver sistemas de ecuaciones. La ventaja de este es que es un sistema de ecuaciones diferenciales bastante simple y lo podemos resolver de manera muy sencilla. ¿Qué es lo que hacemos?
Esto se me fue un poquito antes. Déjenme arreglar eso rápidamente. Bueno, ok, se me fueron ahí un par de transparencias fuera de orden. Pero como decíamos, entonces resolvemos esta ecuación que nos queda acá de tal manera que la manera de proceder es la siguiente. Bueno, aquí solo volvemos a escribir las mismas ecuaciones para tenerlas presentes. Y entonces una manera de resolverlo es que tomamos la segunda ecuación, esta ecuación que está acá, y la derivamos respecto del tiempo. Entonces derivamos ambos lados de esta segunda ecuación y entonces acá nos queda segunda derivada de b sub y y del otro lado nos queda derivada de b sub x. Y luego nos damos cuenta que esta derivada que está acá está dada por la primera ecuación de nuestro sistema. Entonces la otra parte es precisamente sustituir la derivada de la velocidad de la componente en x por lo que nos da la primera ecuación de nuestro sistema. Y entonces cuando sustituimos acá esta expresión, nos queda que la segunda derivada de b sub y es igual a menos 4 omega cuadrado por b sub y, ¿no? Que es precisamente este término que venía acá, multiplicado por menos 2 omega. Y entonces cuando hacemos esto, ahora sí, la ecuación que queda acá es solo para b sub y. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria. Y lo que es más, si nosotros pasamos este término del lado izquierdo de la ecuación, pues nos damos cuenta que es una ecuación que ya conocemos. Es una ecuación que tiene la forma de el famoso oscilador armónico. Lo único es que en lugar de estar derivando la posición, la variable es una velocidad. Sin embargo, tiene la forma de segunda derivada más una constante por la variable dependiente igual a 0. Y entonces nosotros ya inmediatamente sabemos cuál es la solución de este tipo de ecuación. Entonces podemos escribirla y nos queda que entonces la variable b sub y como función del tiempo es simplemente una constante que llamamos a por coseno de la raíz cuadrada de esta constante, ¿verdad? Entonces aquí nos queda 2 omega por la variable independiente t más otra constante que es un ángulo de fase. Las constantes a y teta son constantes arbitrarias que se determinan con las condiciones iniciales, que vamos a hacer en un ratito. Una vez que tenemos b sub y, es fácil averiguar cuál es la componente en x. Entonces, de la segunda ecuación, de esta ecuación que tenemos acá, vemos que podemos averiguar b sub x si conocemos b sub y. Entonces, de esta ecuación despejamos b sub x, ¿no? Entonces, pasamos el factor de 2 omega a dividir del otro lado y resulta que solo hay que tomarle la derivada a b sub y, que es lo que acabamos de encontrar acá. Entonces, al tomar la derivada y dividirlo dentro de 2 omega, pues nos queda esta parte que tenemos acá. Y de esa manera encontramos las dos velocidades, b sub y y b sub x. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner unas condiciones iniciales. Entonces, como nuestras variables son las velocidades, necesitamos especificar cuáles son las velocidades iniciales en el instante t igual a 0. Entonces, acá pues tenemos la libertad de escoger la velocidad que queramos. Entonces vamos a escoger, o vamos a decir que nuestra partícula se mueve inicialmente o tiene una velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y va a ser simplemente 0. O sea que en t igual a 0 el movimiento es horizontal, ¿no? En la dirección del eje x. Entonces lo que hacemos ahora es averiguar las constantes. Entonces evaluamos la primera solución. Entonces la primera solución es esta parte que tenemos acá. Entonces la evaluamos en t igual a 0, ¿no? Entonces en t igual a 0 acá nos va a quedar simplemente a por el seno de teta, ¿verdad? Porque esta parte se hace 0. Y esto implica que, ¿verdad? La velocidad inicial es precisamente b sub 0. Entonces, esta parte en azul es una condición que las constantes a y teta tienen que cumplir. Ahora evaluamos la segunda condición para la velocidad en y.
en la ecuación correspondiente para b sub y. Entonces acá la condición es que en t igual a 0 la velocidad es 0. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros evaluamos acá en t igual a 0, aquí hay otro pequeño error. A ver, permítame corregir esto. Bueno, ya, error arreglado. Entonces acá no era 0, es simplemente evaluar esto, ¿verdad? En t igual a 0, entonces este primer término es 0 y solo nos queda a por el coseno de teta. Y pues la velocidad inicial en y dijimos que es 0. Entonces esta segunda condición en azul es pues otra ecuación que las constantes a y teta tienen que cumplir. Entonces las constantes a y teta pues las despejamos de estas dos ecuaciones azules que están acá. Y pues en este caso es pues bastante sencillo. Uno puede verlo por inspección o pues algo que uno puede hacer es dividir las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, dividimos la segunda dentro de la primera y pues lo que nos queda es precisamente cotangente de teta, ¿no? La segunda dentro de la primera. Entonces acá nos quedaría del lado izquierdo 0 y del lado derecho coseno sobre seno, ¿no? Y eso es cotangente. Cotangente de teta igual a 0. Y esto pues nos da el ángulo teta. Tiene que ser igual a pi medios. Una vez que sabemos cuánto vale el ángulo teta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, evaluamos acá seno de pi medios y simplemente nos queda que a es igual a b sub x inicial, ¿verdad? Que es esta otra condición o este otro valor que tenemos acá. Y entonces con eso encontramos las dos constantes, a y teta. Y entonces con esto podemos escribir ya nuestras soluciones. Entonces, sustituyendo, ¿verdad?, los valores de a y teta en esta parte, pues a es simplemente bx 0 y el ángulo es pi medios. Entonces, con identidades trigonométricas podemos ver que el seno de esta cantidad más pi medios es simplemente coseno de 2 omega por t. Y para la velocidad en y igual, ¿verdad? Entonces, la constante a también es b sub x0 y teta es pi medios. Entonces, coseno de esta cantidad, también por identidad trigonométrica, resulta que es menos seno. Y con esto encontramos las dos velocidades, las componentes de las velocidades. Entonces, casi tenemos nuestro problema, porque esto es solo la velocidad. Para terminar de encontrar la posición, hay que integrar la velocidad. Entonces nosotros sabemos que la posición es la integral de la velocidad. Entonces integramos para la velocidad, ¿no? Y acá ya de entrada, ¿verdad? Estamos asumiendo que la posición inicial es el origen, ¿verdad? Por eso es que acá ni siquiera escribimos la posición inicial en X, ¿verdad? Pero ojo ahí, ¿verdad? Que hay un paso intermedio que no estamos colocando, ¿verdad? Porque acá también necesitamos una condición inicial para la posición, que estamos asumiendo que es el origen, ¿no? Para t igual a 0, la partícula está en x igual a 0 y en y igual a 0. Entonces, cuando integramos la componente en x de la velocidad, lo hacemos de esta manera. Acá ponemos t', ¿verdad? Porque pues nunca es correcto poner en la integral t acá y evaluar acá t, ¿verdad? Entonces, t' es una variable auxiliar nada más. Entonces acá pues, aquí nos vamos a ir un poquito rápido, ¿verdad? Porque no hay demasiado misterio en esto. Integramos, evaluamos y nos queda la posición en x. Hacemos lo mismo para y. Entonces integramos la componente en y de la velocidad. Y de nuevo, ¿verdad? Evaluamos acá de 0 a t y nos da la velocidad. Entonces notemos que ahora tenemos un término constante acá, ¿verdad? Porque cuando evaluamos coseno en t igual a 0, el coseno de 0 es 1 y nos queda este término constante en nuestro resultado. Y entonces ahora sí, estas dos ecuaciones en azul que tenemos acá son la posición de la partícula. ¿Qué representan estas dos soluciones? Bueno, ahora lo que podemos hacer es utilizar un programa o un software para graficar las soluciones o
Si ustedes consideran que no es necesario, ¿verdad? Pues lo pueden ver directamente de acá. Acá lo que tenemos es la ecuación de una circunferencia. Digamos que si este término, este menos b sub x0 sobre 2 omega, si este término no estuviera, tendríamos una amplitud por seno, y acá en y tenemos una amplitud, la misma amplitud por coseno. Esta es la ecuación paramétrica de una circunferencia cuyo radio es bx0 sobre 2 omega. Entonces el radio de esta circunferencia es proporcional a la velocidad inicial e inversamente proporcional a la velocidad con la que gira esta superficie sobre la cual se mueve nuestro objeto. Entonces, si el giro es muy lento, el radio va a ser muy grande, ¿verdad? Y al revés, si ese giro, si esa rotación del sistema de coordenadas es grande, entonces el radio de la trayectoria es más pequeño. Esa es la dependencia del radio de la trayectoria. Entonces, lo interesante de este problema es que el efecto de la fuerza de Coriolis es generar una trayectoria circular vista desde el sistema que rota. Ahora, este término que está acá no lo podemos ignorar. Cero es un término constante, lo único que hace es trasladar el centro de la circunferencia o de la trayectoria, que es esta circunferencia. Entonces, para ayudarnos a ver cómo funciona esto, pues graficamos la solución. La gráfica de la solución es esta que tenemos acá. Entonces, esta circunferencia de color púrpura es la trayectoria de la partícula. Entonces, la partícula, representada acá con este circulito negro, inicia su movimiento en esta dirección, en la dirección de la flecha verde. Acordémonos que su velocidad tenía una componente en X, ¿verdad? Y cero componente en Y, o sea, se movía inicialmente hacia la derecha, ¿no? Si le damos una velocidad positiva. Y aparte dijimos que su posición inicial es el origen. Y entonces el movimiento de la partícula es esta trayectoria circular que tenemos acá. Y ese es precisamente el efecto de la fuerza de Coriolis. Y eso era lo que queríamos llegar a visualizar con este problema. Entonces, si nosotros tenemos únicamente fuerza de Coriolis, las trayectorias de las partículas sujetas a fuerza de Coriolis son círculos, círculos perfectos, por decirlo de alguna manera. Lo que es más, la velocidad angular de la trayectoria es el doble de la velocidad con la que gira el sistema de coordenadas, ¿no? Por eso aparece acá 2 veces omega. Y entonces recordemos que todo esto es visto desde el sistema de coordenadas estrellado. Ahora, ¿cómo podemos entender un poco por qué la trayectoria es circular? Bueno, acá hay que detenerse a pensar un poco, ¿verdad? Y de hecho yo les voy a enviar también un video muy ilustrativo que ejemplifica por qué este tipo de trayectoria y por qué se manifiesta así la fuerza de Coriolis. Pero una manera muy ilustrativa de verlo es que la ecuación que nosotros resolvimos es esta que está aquí arriba, en donde básicamente la aceleración está dada por este producto cruz. La fuerza de Coriolis, ¿verdad? La podemos escribir de esta manera, ¿no? Menos 2 veces la masa por la velocidad angular del sistema que rota, producto cruz, la velocidad de la partícula, ¿no? Dijimos, es una fuerza que depende de la velocidad. Pero recordemos que ya hemos encontrado fuerzas que dependen de la velocidad. Y entonces, en el caso electromagnético, tenemos la fuerza de Lorentz. En la fuerza de Lorentz nosotros tenemos que la fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento que ejerce un campo magnético constante está dada también por un producto cruz. En este caso es la carga eléctrica por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Entonces esto, ¿verdad? Podemos invertir el orden y pues ponemos un signo menos aquí adelante. Y vemos que esta expresión que está acá, pues tiene la misma forma que la fuerza de Coriolis.
Básicamente, la fuerza de Coriolis actúa como si fuera este campo magnético, donde este campo magnético sería 2 veces la masa por la velocidad angular. Entonces, cuando decimos que tienen la misma fuerza, vemos que podemos comparar a la fuerza de Coriolis, o por lo menos el término de 2m por velocidad angular, con un equivalente campo magnético que induciría exactamente la misma trayectoria. Entonces lo que nosotros vemos es que debido a esta definición, pues la fuerza de Coriolis siempre va a ser perpendicular a la velocidad y de hecho va a apuntar hacia el centro de esta trayectoria, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que hace la fuerza de Lorentz, ¿verdad? Es una fuerza que es perpendicular en todo momento a la velocidad y eso lo que hace es producir una trayectoria circular. Muchas veces a ese tipo de trayectoria inducida por la fuerza de Coriolis se le llaman círculos inerciales, ¿no? Y como les digo, esta es la solución vista desde el sistema que rota. Y entonces esa era la, la idea que quería ilustrar en la clase de hoy, ¿no? Aislar la fuerza de Coriolis y tener una idea de cómo es que funciona en ausencia de cualquier otra fuerza. Entonces, con esto terminamos nuestra clase de hoy.